Muy bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura antes de la predicación. La lectura es de Santiago capítulo 5 y puestos de pie les ruego que escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Santiago, el capítulo 5, y ustedes escuchan. Vamos a permanecer de pie para una oración. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, voy a comenzar a leer en el versículo 7. Santiago capítulo 5 y el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios, y vamos a buscar del Salmo 119 una oración de David para repetirla todos juntos. El Salmo 119. Vamos a apropiarnos de las peticiones del salmista, del Salmo 119 y el versículo 145. Y todos vamos a repetir de memoria, vamos a leer, ojalá lo supiéramos de memoria, el Salmo 119, el cierto del versículo 145 al versículo 152. Todos en voz alta. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sentémonos, hermanos. En la iglesia, los miércoles preguntamos en el grupo de WhatsApp si alguien tiene alguna petición. El miércoles pasado, alguien escribió: que Dios nos dé paciencia al encontrarnos todos encerrados y con tanta convivencia familiar. Esa fue la petición de esa persona. Que Dios nos dé paciencia al encontrarnos todos encerrados y con tanta convivencia familiar. Creo que siempre necesitamos paciencia, pero especialmente en estos días del virus. Encerrados, por supuesto, hay bastante tensión, algo de frustración, y se había anunciado la cuarentena hasta el día 30 de abril, pero ahora la han extendido otro mes, así que necesitamos más paciencia. Y no tan solamente la necesitamos por el encerramiento y la convivencia familiar, como puso la hermana, pero necesitamos paciencia también por los problemas de trabajo. Hay presiones en la escuela, los maestros sobre todo con esos nuevos métodos. Problemas, por supuesto, por alguna enfermedad y paciencia para el futuro. Muchos de nosotros no sabemos qué va a pasar. Nuestras escuelas, nuestros trabajos, tenemos que tener mucha paciencia. No vamos a estudiar este pasaje de Santiago capítulo 5. Lo leímos porque resalta la importancia de la paciencia.
Por cierto, es el pasaje que más menciona concentradamente lo que es la paciencia. Aquí se menciona que debemos de tener paciencia hasta la venida del Señor. Nos dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Al parecer había unos hermanos que se estaban quejando, se estaban murmurando el uno contra el otro. También podríamos imaginarnos en nuestra fantasía, ¿verdad? En nuestra imaginación. Eran hermanos que estaban encerrados, así como nosotros en estos días, y tenían problemas en su convivencia familiar. Y les dice Santiago, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. De aquí el juez está delante de la puerta. Les faltaba paciencia a esos hermanos. Y luego menciona el escritor algo de sufrimientos y aflicciones. Y les escribe en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, la petición que Dios nos dé paciencia en estos días es muy realista y muy bíblica. Es necesaria en todos los días de nuestra vida. Ahora, como parte de una serie que tenemos en la iglesia sobre estudios súper prácticos, esta mañana estudiaremos ese tema de la paciencia. Vamos a contestar unas preguntas prácticas sobre la paciencia. La primera pregunta es, ¿qué es paciencia? ¿De qué vamos a hablar? ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos paciencia? Y sobre todo en términos bíblicos, en términos del cristianismo. El diccionario define paciencia como la capacidad de padecer algo sin alterarse. La capacidad, nosotros diríamos la virtud de padecer algo sin alterarse. Ahora, tal vez algunos oyen de una persona que tiene mucha paciencia y se imagina a una persona estoica. Es decir, una persona que no se altera para nada, absolutamente para nada. Se está cayendo la casa y ella como si nada, sin reacciones, sin sentimientos, sin emociones. Es como un robot, un autómata. Persona estoica. La paciencia de la cual vamos a hablar en esta mañana, no se trata de esa paciencia estoica. Hay otros que escuchan de alguien muy paciente y se imaginan a una persona lenta, una persona tímida, o como decíamos en la primaria y secundaria en mis tiempos, una persona lela, ¿verdad? Una persona muy lenta, tal vez algo de necia. Ese tipo de personas que manejan la carretera y si va muy rápido, va a 10 kilómetros por hora. Y si va a su velocidad normal, ahí va a 5 kilómetros por hora en la carretera. Aun cuando hablan ese tipo de personas, hablan lentamente. Y nos desesperan, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de personas pacientes, con paciencia, no vamos a hablar de ese tipo de personas. La paciencia cristiana, la paciencia bíblica, no se trata de eso. Hay palabras, términos bíblicos que traducen paciencia en nuestra versión de Reina Valera de 1960. Hay varias. Es interesante que una de esas palabras no se usa en el griego clásico. Como que los cristianos inventaron esta palabra. Si no la inventaron, cuando menos la actitud es particularmente cristiana. Para los griegos, vengarse era una virtud, más que tener paciencia. Ellos se vengaban de la otra persona. Pero la Biblia, los cristianos, eran pacientes. Nos enseñan a no vengarnos. La palabra entonces tiene que ver con soportar, con aguantar. La palabra que más se traduce en el Nuevo Testamento, paciencia, se trata de eso. Eso es un espíritu constante que no cede.
Se trata de soportar, aguantar. También se trata de ser clemente, perseverar. Entonces, el concepto bíblico de la paciencia es de eso, de soportar, aguantar, perseverar en los tiempos difíciles. O como dice la definición del diccionario, de la capacidad, la virtud de padecer algo, pero sin alterarse. Ustedes que están jóvenes y fuertes, imagínense que sus padres les piden que le ayuden a arreglar el carro. Y ustedes van a tener que meterse abajo del carro, su padre va a cambiar una pieza del motor y le dice a usted que levante el monobloc mientras que le cambia él, no sé, una bujía, algo que se le atoró. Así que ustedes están abajo del carro, sudando en el calor del Hermosillo, usando todas sus fuerzas para subir el motor. Y ustedes están soportando el peso, están aguantando todo lo que pueden, el peso del motor. De eso se trata la paciencia aquí, la paciencia cristiana. Se trata de soportar, aguantar, perseverar en los tiempos difíciles. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hablar en esta mañana. La segunda pregunta de este estudio es, ¿qué tan importante es la paciencia? ¿Qué tan importante, esencial, vital es la paciencia? Bueno, la paciencia cristiana, bíblica, es súper importante para nuestra salvación. Vean lo que dicen los versículos en Lucas, capítulo 21 y el versículo 19. Lucas, capítulo 21 y el versículo 19. Es nuestro Señor Jesucristo que está hablando y nos dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es esencial para ganar, salvar nuestras almas. Entonces, por eso digo que la paciencia es súper importante para nuestra salvación. Solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Solo con la paciencia podemos perseverar en la cristiandad. Si no tienes paciencia, sufres dudas, angustias, problemas, por supuesto, dejas la cristiandad. Si no tienes paciencia, comienzan las tentaciones fuertes, las tribulaciones, vas a dejar la cristiandad. A los que apuntan pueden escribir aquí, Mateo capítulo 13 y el versículo 21, donde el Señor Jesucristo explica la parábola del sembrador. Bueno, concluimos pues. La paciencia es muy importante para continuar en la cristiandad hasta el final. Número 2. La paciencia no tan solamente es importante para nuestra salvación, también es importante para nuestra santificación. Y esto en dos sentidos. La santificación tiene dos sentidos. Primero, el sentido negativo. Sin paciencia caes en muchos pecados. Sin paciencia caes en muchos pecados, muchos delitos, muchos vicios, muchas maldades. Por ejemplo, y tú piensas si esto es verdad o no. Si no eres paciente, de alguna manera puedes caer en cualquier pecado. Te reto a que pienses un pecado en el cual no caigas tú si no tienes paciencia. Si no eres paciente, de alguna manera puedes caer en cualquier pecado. ¿Sí o no? Puedes caer en enojo. Ah, sí. Puedes caer en griterías. Claro. Puedes caer en rencores. Es cierto. Puedes caer en envidias. Sí. Codicias. Es cierto. Pleitos, por supuesto. Celos. Sí. Fornicación. Adulterio. Pasiones desordenadas. También. Borracheras. ¿Cierto o no? Sí. Glotonería. Mentiras. Es cierto. Enemistades. Y ustedes sigan la lista y se van a dar cuenta, podemos caer en cualquier pecado si no somos pacientes. Entonces, no tener paciencia es muy, pero muy peligroso.
puedes caer en el robo. Es más, puedes caer en el asesinato. Puedes matar a tu esposa si no tienes paciencia. Puedes matar a tu esposo si no tienes paciencia. A lo mejor no matas a tu esposa con un cuchillo. A lo mejor no matas a tu esposo con una pistola. Pero puedes matar a tu esposa, a tu esposo con tus palabras, con tus gritos, con tus actitudes. Y a lo mejor no la matas luego. A lo mejor no lo matas luego. Pero lo estás matando lentamente. Y es tu falta de paciencia. Es terrible esto. Pero pasemos a lo positivo. Sin paciencia puedes caer en muchos pecados. Pero con paciencia puedes progresar en muchas virtudes. Puedes progresar, puedes aumentar, puedes cultivar muchas virtudes. Si eres paciente, por ejemplo, te es más fácil ser más manso, más calmado, más bueno, más perseverante. Si eres paciente, puedes ser más perdonador, más pacificador, más misericordioso, aún más generoso y más alegre. Si eres paciente, si tienes paciencia, puedes ser más puro, puedes ser más serio, puedes ser más modesto. Si tienes paciencia, puedes lograr avanzar en cualquier virtud, porque es con la paciencia que nos disciplinamos. Es con la paciencia que formamos hábitos. Si caemos en algo, si fallamos en alguna virtud, es por la paciencia que nos levantamos y tratamos otra vez. Y si nos caemos, tratamos otra vez. Por la paciencia se forman esos hábitos, esa disciplina, y aumentamos, progresamos, cultivamos cualquier virtud. Concluimos pues, la paciencia es esencial, súper importante para la vida y la piedad. La tercera pregunta nos ayuda a entender nuestro problema de falta de paciencia. Estoy seguro que si yo les pidiera a ustedes, a ver, levanten la mano, ¿a quién le falta paciencia? Todos nosotros íbamos a levantar la mano, especialmente en estos días, ¿verdad? ¿A quién le falta paciencia por la convivencia familiar? Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las verdaderas raíces de la falta de paciencia? ¿Cuáles son las verdaderas raíces, las verdaderas razones, las verdaderas causas de la falta de paciencia? En otras palabras, ¿por qué somos impacientes? ¿Por qué eres impaciente tú con tu esposa? ¿Por qué eres impaciente tú con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos? ¿Por qué yo soy impaciente? Hay personas que se excusan alegando, es que yo soy enojón de familia. Esa es mi genética. Así soy yo. Así somos los Orozco. Somos impacientes. ¿Que no has visto la cara Orozco? Ven en tu celular, ¿verdad? WhatsApp, los Orozco. ¿A quién tienen ahí la fotografía de una cara Orozco? Pero ¿se imaginan en el día del juicio final que un ladrón se atreva a decirle al Señor, es que yo soy ladrón de familia, es mi naturaleza robar, me gusta robar, siempre he robado, está en mi sangre el ser ladrón, por eso robo? Ah, por supuesto que no, absurdo, por supuesto, absurdo. Ser impacientes de familia, de naturaleza, no es excusa ante Dios. Y hay de los padres que por su ejemplo enseñan a sus hijos a ser enojones e impacientes. Y ay, como dice en Apocalipsis, ay, de los padres que le dicen a los hijos, es que así somos nosotros, los Juárez, o los Valenzuela, o los, ahí pongan su apellido, ¿verdad? Y les dicen a sus hijos eso, es que así somos nosotros, somos impacientes. Y los hijos van a seguir el ejemplo y van a decir, pues yo tengo que ser así. ¡Ay! De aquellos que hacen eso. Pero déjenme decirles, en cierto sentido,
tienen razón. Nos falta paciencia por la genética pecaminosa que tenemos desde Adán y Eva. Somos impacientes por un problema de la familia humana. Es un problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, hay quienes alegan que son impacientes, que la razón es que así es su naturaleza, son de familia. Hay otros que piensan que la raíz del problema son las otras personas. No son ellos no tienen la culpa. Es la esposa, es el esposo, son los hijos. ¿Han visto el Chavo del Ocho? Creo que ya no se pasa, a lo mejor lo pueden ver en YouTube. El Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan cuando dice el Chavo, es que no me tienen paciencia? Es que no me tienen paciencia, ¿se acuerdan? Y luego Kiko, o la Chilindrina, o Don Ramón, ¿verdad? Con mucha razón, no le tienen paciencia porque está el Chavo repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, o haciendo una bobada. Y con mucha razón, Kiko le dice, pues es que tú me desesperas, ¿se acuerdan? Y así pasa. Hay personas que repiten cosas, hacen bobadas y no les tenemos paciencia. ¿Y la culpa de quién es? Pues de ellas, por supuesto. Pensamos, por supuesto, yo no tengo la culpa. La culpa la tiene ella. La tiene él. Bueno, es cierto que muchas veces las otras personas hacen bobadas. Son torpes. Repiten muchas cosas. Pero eso no nos excusa de nuestra falta de paciencia. ¿Se imaginan que el Señor, Dios, fuera impaciente y nos fulminara cada vez que nosotros fuéramos torpes o hiciéramos una bobada? ¿Se imaginan? Ya no hubiera hombres ni mujeres en el planeta Tierra, ni en el universo. Todos hubiéramos sido fulminados. Pero el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas raíces de la falta de paciencia? Bueno, ya notamos una. El problema de raíz es el pecado original. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra genética espiritual lleva raíces de impaciencia, enojo, robos, mentiras y todos los pecados posibles. Como dice en Isaías capítulo 1, todos somos depravados. La depravación total del hombre es verdad. Isaías capítulo 1. Y esto es muy fácil de comprobar. Un niño cuando nace, no nace sonriendo, muy alegre, blanco. ¿Cómo salió un niño del vientre de su madre? Que el doctor lo ha sacado tan a gusto que estaba allí. Nacemos llorando, impacientes, rojos de coraje. ¿Sí o no? Sí, es cierto. A los niños no van a la clase primaria o los jóvenes a la secundaria y tienen una clase especial para enseñarles. Ahora, los maestros les llegan ahí. Ahora, vamos a aprender cómo ser impacientes. Muy bien. Primero, tú le vas a pegar a ella y ahora tú te vas a poner rojo y le vas a pegar y le vas a... Por supuesto que no. No les enseñan a ser impacientes. Lo tenemos en nuestra sangre, en nuestra naturaleza. Entonces, ya notamos eso. Pero además de esto, podemos pensar en otras raíces de la falta de paciencia. Y en primer lugar, aquí tenemos que escribir el orgullo, la soberbia, la altivez, lo que es la autoimportancia. No sé si existe esa palabra, y si la inventé es lo mismo, orgullo, soberbia, la autoimportancia. Yo soy muy importante. Y eso nos causa impaciencia. El otro día me mandaron de compras. Ya saben, en estos días solo una persona puede salir las compras. Y me mandaron al Price Club, lo que los jóvenes de ahora dicen Costco. Oficialmente es Costco. Nosotros los viejos le decimos el Price Club. El Price Club ahora, cuando menos, solo hay una persona que puede entrar por familia. Entonces, ahí voy yo al Price Club. Y en el Price Club no dejan entrar a muchas personas en estos días. Entonces, cuando llegué, había una larga fila de personas esperando allí. Y no me dejaron entrar. Tenía que hacer fila en el sol,
en el Sol de Hermosillo. Pero ¿qué no sabían quién soy yo? ¿Qué no saben que yo soy Paco Orozco, el abuelo de Joy? Yo, a la cola. Orgullo, puro orgullo, que causó mi impaciencia, mi enojo. Al final, me quedé. La próxima vez que caigas en la impaciencia, checa, coteja, examínate. Si no es por puro orgullo, pura soberbia, pura altivez, pura autoimportancia. Y te vas a dar cuenta que probablemente más o menos el 90% de tus impaciencias van a ser por puro orgullo. Porque no se hace conforme a tu parecer, no se hace conforme a tu gusto, no se hace conforme a tus planes. La gente, tu esposa, tu esposo, tus hijos, no reconocen tu dignidad, tu autoridad, tu majestad. ¿Cierto o no? La otra raíz principal de la impaciencia, además del orgullo, la soberbia, es la incredulidad. Incredulidad. Sobre todo, nuestra falta de fe en la providencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es incredulidad, falta de fe. La falta de fe en la providencia perfecta de Dios en nuestras vidas. Si aceptáramos la voluntad de Dios, la providencia de Dios en nuestras vidas, no fuéramos impacientes, tuviéramos mucha paciencia en todas las cosas. Dios sabía que iba a haber una fila exactamente a las 3 de la tarde el día que yo fui al Costco. Es más, ¿saben por qué fui a las 3 de la tarde? Porque yo tengo una hermanita que se llama Daniela, y ella había investigado y me dijo, la mejor hora de ir al Price Club es a las 3 de la tarde. Entonces yo fui a las 3 de la tarde. ¿Pero por qué había tanta gente? Porque Dios lo había programado y planeado para que yo llegara exactamente y hubiera ese montón de gente ahí esperando para enseñarme paciencia. Y que no soy tan importante como pienso. Y a lo mejor, muy probablemente, de hecho, que tuviera una ilustración para este sermón. Por eso me quedé allí. Pero cualquiera que sea la situación en tu vida, sea que te casaste con un Nabal. ¿Sí saben quién fue Nabal? El esposo de Abigail. Abigail, nos dice la Escritura, una mujer muy bella y muy sabia. Y se casó, o mejor dicho, probablemente la casaron con Nabal, un hombre necio. Eso es lo que significa la palabra en hebreo Nabal, necio. A lo mejor te casaste, te casaron, Dios vio todo, para que tuvieras un esposo necio, una hija necia. En la providencia de Dios cerraron las inscripciones de la carrera en la escuela que tú querías. El taco de pollo que ordenaste tenía un hueso. Todas esas cosas, buenas o malas, pasan dentro de la providencia perfecta de Dios. ¿Sí o no? Como cristianos que leemos la Biblia, tenemos que decir, es cierto. Todo sucede bajo la providencia perfecta de Dios. Entonces, parte de la solución a la impaciencia es creer eso. Creer que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es perfecta. Es lo mejor, lo más benéfico, lo más saludable para nosotros. Y también para la exaltación de su nombre. Aquí puedes apuntar el famoso versículo de Romanos 8:28. Espero que lo sepas de memoria. Todo cristiano se debe de saber Juan 3:16 y de seguro Romanos 8:28. Muy bien, a ver si los escucho. A ver, hermana Luz Mercedes, a ver si escucho. Usted siempre repite los versículos de memoria cuando yo los pido del sermón. A ver, otra hermana, otro hermano, a ver si los puedo escuchar a través del internet. Bien, Romanos 8:28.
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es cierto. Esto es a los que confortan. ¿Y esto es qué? A los que aman a Dios. Los que conforme a su propósito son llamados. Esto es cierto, hermanos. En los cristianos es 100% cierto, en todo el mundo, en cada providencia, en cada situación, en cada circunstancia. Nada pasa por coincidencia o por lo que es la fatalidad o como se llame, ver suerte. No. Es por la soberanía perfecta de Dios. Y es cuando aceptamos eso, en un accidente, en esto del virus, en la carrera, que se nos ponche el carro, que nos roban el carro, que ahí llena tú la línea, lo que estés pensando. Eso es de Dios, tiene que ser de Dios. Y es cuando lo aceptamos así, como David aceptó el caso de aquel hombre que le gritaba tantas, a nuestros días diríamos malas palabras y cosas feas, ¿verdad? El hijo deja. Dios le ha dicho que me diga esas cosas. Dios está atrás todo, sea bueno o sea malo. Él permite las cosas, Él planea las cosas y las decreta las cosas. Y es para nuestro bien y para su gloria. Aceptando eso, vamos a tener paciencia, pase lo que pase. Y lo digo con compasión y lo digo por experiencia. Pase lo que pase. Pero veamos otras soluciones. Y esto nos lleva a la última pregunta y es la más práctica. ¿Cómo obtenemos paciencia? ¿Cómo podemos ser más pacientes? En el tiempo se nos acaba, así que les voy a dar los puntos y ustedes que predican pueden predicar un sermón aquí de 7 puntos, un sermón perfecto. Bien, número 1, asegúrate que eres un hijo de Dios, una persona regenerada por su gracia. Asegúrate que eres un hijo de Dios, un cristiano, una persona transformada por la gracia de Dios. Un cristiano, por naturaleza, tiene cierta paciencia hasta la venida del Señor. Y esto porque es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inyecta esas semillitas de paciencia y todas las virtudes cristianas en el cristiano cuando es regenerado, cuando nace de nuevo. Ustedes se saben el versículo en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esto es algo del Espíritu, es algo que nos da Él. Entonces, tienes que ser cristiano, tienes que tener el Espíritu Santo. Amiga, amigo, este es el día de salvación. Arrepiéntete de tu impaciencia y de todos tus pecados. Acércate a Dios. Cree en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios que vino a salvarnos de nuestra impaciencia, nuestros enojos, de nuestras griterías y todas esas cosas malas que hacemos ante Dios. Acércate a Él. Dios se va a acercar a ti. Pídele perdón y Él te va a perdonar. Número 2. Asegúrate que eres un hijo de Dios. Número 2. Aprende más de las virtudes hermanas de la paciencia. Aprende más de las virtudes hermanas de la paciencia. Es decir, cultiva tu fe, tu dominio propio, tu templanza, tu mansedumbre. Y para cortar la raíz del orgullo, cultiva sobre todo la humildad. Es lo contrario, lo opuesto, antónimo, ¿verdad? De orgullo, de soberbia. Sé humilde de corazón. Número 3. Aprende más las virtudes hermanas de la paciencia. Número 3. Aplica la paciencia y misericordia de Cristo a tu vida. Aplica la paciencia y misericordia de Cristo a tu vida. Esa frase, paciencia de Cristo, está en nuestra versión en Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 5, donde el apóstol escribe: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia
de Cristo. En Efesios, a lo último del capítulo 4, leemos estas palabras, y esta es la aplicación, esto es lo que quiero decir. Efesios capítulo 4 y versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, pudiéramos añadir toda impaciencia. Y luego nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cada vez que seas tentado a ser impaciente, recuerda cómo Cristo ha tenido paciencia de ti, cómo Él ha tenido misericordia de ti, cuánto es lo que Él te ha soportado a ti, tus torpezas, aún tus pecados más graves que los del hermano. Acuérdate de esa historia de Mateo 18, cómo ese patrón perdonó a su siervo tan grande deuda. Y ahí va el otro a ahorcar al otro porque el otro le debía tan poquito, ¿verdad? No. Acuérdate de esa historia, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. Su paciencia para mí es increíble, maravillosa, bella la paciencia de Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan? Lo crucificaron y Él dice, Padre, perdónalos. Eso es paciencia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 4, muy práctico esto. Aplica la paciencia y misericordia de Cristo a tu vida. Número 4, hazte de amigos, amigas pacientes. Hazte de amigos, amigas pacientes. Esta lección es la lógica de Proverbios 13:20. Proverbios capítulo 13 y versículo 20, donde nos dice Salomón, Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y luego nos dice en el capítulo 22 y el versículo 24, Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces, en la iglesia, en la escuela, en tu trabajo, en tu colonia, nota quién es paciente y quién es impaciente. Y hazte amigo de los pacientes para que aprendas a ser paciente. Si te haces amigo de los que son impacientes, enojones, gritones, vas a aprender su manera, aunque no quieras, automáticamente, naturalmente, por imitación. Somos humanos, hacemos lo que hacen los que están alrededor de nosotros. Muy bien, número 5, hazte de amigos, amigas pacientes. Número 5, acuérdate de tu amor por Dios y de tu amor por otras personas al ser tentado a la impaciencia. Acuérdate de tu amor a Dios, tu amor a otras personas, al ser tentado a la impaciencia. Si quieren escribir, y se pueden escribir un versículo aquí, pueden escribir de 1 Corintios, el capítulo 13. Nos dice 1 Corintios, capítulo 13, el capítulo del amor, el versículo 7, todo lo sufre, versículo 7, todo lo sufre. Más literalmente, todo lo aguanta. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros tenemos amor, todo lo aguantamos, todo lo creemos a la otra persona, todo lo esperamos, todo lo soportamos. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob y Raquel? Jacob, nos dice la escritura, que trabajó 14 años por Raquel. Y luego específicamente nos dice, y para él fueron como pocos días. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan paciente todos esos años? Porque la amaba. Fue amor a lo último. Cuando tu esposa se tarde mucho para salir a alguna parte, va a llegar, ¿verdad? ¿Cuándo es el último día de mayo? ¿30 o 31? Bueno, vamos a llegar al 1 de junio cuando podamos salir, ¿verdad? Y le vas a invitar a la esposa, vamos a la Cate, vamos al Price Club, vamos a... Bueno, a donde vayan ustedes, les gusta ir, ¿no?
y la esposa dice, espérate. Y ahí está usted en el carro media hora y le pita y ¿qué pasa? Y le marca el celular, ¿verdad? Y, espérate, me estoy pintando, y usted se está tardando y usted ahí con poca paciencia. Acuérdese de su amor por ella. Como cuando eran novios aguantaba, soportaba, creía cualquier cosa y le esperaba por horas. Acuérdese de su amor. Pero sobre todo, en términos cristianos, acuérdate de tu amor por Dios. O como dice el apóstol en 2 Corintios 12:10, por amor a Cristo. Es lo que dice, por amor a Cristo. Sufre con mucha paciencia las angustias, las afrentas, los agravios de esta vida. Es cuando lo pones así. Esto lo voy a sufrir por amor a mi esposa. Esto lo voy a sufrir por amor a mis hijos. Esto lo voy a sufrir por amor a mi esposo. Esto lo voy a sufrir por amor a mi prójimo, que eres paciente. Y sobre todo esas cosas, esto lo voy a sufrir por amor a Dios. Eso te da mucha paciencia. Muy bien, número 6, en penúltimo lugar. Aprovecha los sufrimientos, las angustias en tu vida para crecer en paciencia. Aprovecha tus sufrimientos, tus angustias, tus tribulaciones en tu vida para crecer, para aumentar, para desarrollar tu paciencia. Creo que este sería otro estudio y requeriría otro sermón. Se nos ha acabado el tiempo. Tan solamente les leo los versículos. Primero está en Romanos capítulo 5, después de esos famosos versículos, los primeros versículos que dicen, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El profeta, el apóstol nos escribe esto, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. También en Santiago, precisamente, Santiago, el capítulo 1, él comienza con ese tema, diciéndonos en el versículo 3, Santiago 1:3, sabiendo, comienzo en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Y en los versículos que leímos es por eso que Santiago dice, Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces podemos aprovechar los sufrimientos, aprender de las tribulaciones, a ser pacientes. Bueno, en último lugar, asegúrate que pones tus ojos en Cristo. Asegúrate. Como cristiano esto es lo principal. Los judíos, los mormones, los budistas, no sé quiénes más predican, pueden hablar de la paciencia. El cristiano tiene algo muy diferente, por supuesto. El cristiano aprende paciencia y tiene paciencia por Cristo, por amor a Cristo. Y nos dice en Hebreos, en el capítulo 12, después de la lista de los héroes de la fe, Hebreos 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante este próximo mes, encerrados en convivencia familiar. ¿Cómo le vamos a hacer para correr con paciencia esta carrera el resto del mes, el resto del año, el resto de nuestras vidas como cristianos en este mundo lleno de miserias? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La cristiandad se vive poniendo nuestros ojos en Cristo. Claro, siguiendo su ejemplo, pero más que esto, creyendo en Él, creyendo su evangelio, creyendo su perdón, creyendo su poder. Y aquí Filipenses 4:13 se aplica. El cristiano puede decir, todo lo puedo, yo puedo ser paciente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo para su gloria.